Muy buenas tardes, doctora Scarlett, compañeros y compañeras. Quiero comenzar con una pregunta sencilla. ¿Puede un niño aprender realmente si no está emocionalmente bien? La respuesta, aunque evidente, suele olvidarse en la práctica educativa rural. Y es precisamente en esa ausencia de lo socioemocional donde se origina el problema que hoy quiero compartir con ustedes. Mi tesis lleva por título Teorética dialéctica epistémica sobre representaciones sociales docentes en el desarrollo de competencias socioemocionales de los estudiantes en el contexto rural. Es importante señalar que esta investigación surgió a partir de la necesidad de comprender la escasa presencia de las competencias socioemocionales en la práctica educativa rural, a pesar de su reconocida importancia para el desarrollo integral de los estudiantes. Y es que, según Vizquerra, las competencias socioemocionales son entendidas como la capacidad de identificar, comprender y regular las emociones propias y las de los demás. Y además son fundamentales para el bienestar personal y el aprendizaje escolar. Sin embargo, pues en los contextos rurales estas competencias suelen quedar relegadas, olvidadas frente a enfoques pedagógicos tradicionalistas, centrados solo en la transmisión de contenidos y el rendimiento académico. A ello sumémosle la ausencia de lineamientos claros del Ministerio de Educación Nacional para la educación primaria rural, lo que deja a los docentes sin orientaciones específicas para integrar lo socioemocional en su práctica. Este estudio se desarrolló en el Colegio Integrado Nuestra Señora de las Mercedes, sede Rayitos en Lebrija, Santander. Un contexto caracterizado por condiciones socioeconómicas complejas, familias campesinas, altos niveles de vulnerabilidad y problemáticas sociales que impactan directamente la experiencia emocional de los estudiantes. A partir de esta situación problemática, el propósito general de la investigación fue generar aportes teoréticos, dialécticos sobre las representaciones sociales de los docentes en relación con el desarrollo de competencias socioemocionales en estudiantes de básica primaria del contexto rural. De manera específica, el estudio se orientó a identificar, dilucidar, comprender e interpretar cómo los docentes construyen sentidos, creencias y discursos sobre la educación socioemocional y cómo estos influyen en su práctica pedagógica. Estas acciones permitieron abordar el fenómeno no desde una lógica normativa, sino desde la experiencia vivida del docente. Las preguntas fenoménicas guiaron este proceso investigativo y se centraron en comprender cómo se han conceptualizado las representaciones sociales en la educación rural, de qué manera influyen en la enseñanza socioemocional y cuál es su relación con los discursos educativos y los marcos institucionales. De este modo, la investigación se propuso comprender el fenómeno en profundidad más que explicar o medir variables. En cuanto al sustento teórico, la investigación se apoyó principalmente en la teoría de las representaciones sociales, donde según Moscovici 2000 y Jodelet 2011, plantea que el conocimiento cotidiano se construye socialmente y orienta a la acción pedagógica. Desde esta perspectiva, las creencias y discursos docentes no son neutros, sino que configuran la práctica educativa. Asimismo, se incorporó la teoría de la inteligencia emocional, que reconoce al docente como un mediador emocional y destaca la influencia de las emociones sobre el aprendizaje y la convivencia escolar, según Goleman 95. De manera complementaria, la teoría ecológica del desarrollo humano de Bronfenbrenner en 1979 permitió comprender cómo el contexto familiar, escolar y comunitario incide en el desarrollo socioemocional de los estudiantes. Para comprender mejor el alcance de este problema fue necesario revisar antecedentes tanto nacionales como internacionales. Estos evidenciaron que existe consenso sobre la importancia de las competencias socioemocionales en contextos vulnerables. También revelaron una brecha entre su valoración discursiva y su implementación real, especialmente en la educación real. Estos hallazgos reforzaron la necesidad de estudiar las representaciones sociales docentes como eje explicativo del fenómeno.
Desde el punto de vista metodológico, la investigación se inscribió en el paradigma postpositivista, el cual reconoce que la realidad social es compleja, múltiple y construida a partir de la experiencia y el lenguaje de los sujetos. En coherencia con ello, se adoptó un enfoque cualitativo, orientado a comprender significados y no a establecer generaciones estadísticas. Por su parte, el método fenomenológico permitió acceder a las experiencias vividas de los docentes, suspendiendo juicios previos y priorizando la descripción de los significados construidos en la práctica cotidiana. Como técnica principal, se empleó la entrevista semiestructurada, la cual facilitó el diálogo y la expresión libre de los participantes. Para el análisis se desarrolló mediante codificación abierta una categorización emergente y triangulación teórica, garantizando criterios de rigor como credibilidad, confirmabilidad y coherencia interpretativa. Para el análisis de las entrevistas se identificaron 7 códigos emergentes: prioridad emocional, empatía, falta de formación, estrategias informales, el poco respaldo institucional, el contexto rural y el cambio pedagógico. Estos códigos reflejaron patrones recurrentes en los discursos docentes y evidenciaron cómo se configuran en sus representaciones sociales. A partir de estos códigos se construyen 3 categorías emergentes. La primera fue la centralidad de lo socioemocional en la práctica docente, donde los docentes reconocieron que el estado emocional del estudiante condiciona el aprendizaje. La segunda categoría evidenció tensiones entre la intención pedagógica y las condiciones institucionales, asociadas a la falta de formación y acompañamiento. Finalmente, la tercera categoría interpretó el contexto rural como desafío y posibilidad pedagógica, demandando una práctica más humana y contextualizada. Los testimonios docentes mostraron que, aunque existe una fuerte convicción sobre la importancia de lo socioemocional, su implementación se sostiene principalmente en la experiencia y la intuición, más que en lineamientos formales, lo que coincide con estudios previos en educación rural. En la discusión se evidenció que las representaciones sociales docentes se construyeron de manera situada desde la experiencia, el contexto rural y las condiciones institucionales. Estas representaciones no fueron homogéneas, sino dialécticas, marcadas por tensiones entre convicción pedagógica y limitaciones estructurales. La teorética dialéctica epistémica construida permitió comprender que el saber docente sobre lo socioemocional emergió principalmente de la práctica vivida y no exclusivamente de la teoría académica, configurándose como un conocimiento experiencial y relacional. En conclusión, la educación socioemocional se proyectó como una vía para humanizar la escuela rural, siempre que se fortalezcan esos procesos formativos docentes y se reconozca el contexto como mediador del aprendizaje. El estudio aportó una comprensión profunda de la docencia rural como un ejercicio ético, situado y transformador. Y pues si logramos que cada maestro reconozca las emociones de sus estudiantes, estaremos sembrando semillas de resiliencia, de empatía y de esperanza. Y esas semillas cultivadas en la ruralidad pueden florecer en una educación más justa, más humana y más transformadora para nuestro país. Muchas gracias.